Buenos días, hoy vamos a continuar con los instructivos online. El instructivo de hoy va a estar centrado en el control de asistencia proveniente de marcaciones por biométricos, cómo se cargan dentro del sistema y cómo se hacen los ajustes de horas, etcétera, y finalmente cómo se pasan a la planilla. El primer paso consiste en que cada uno de los trabajadores debe tener colocado el ID de marcación que está en el reloj marcador. Esto normalmente aparece en el software del reloj o en la base de datos del reloj. Vamos a ir colocándole a cada uno de los colaboradores el ID correspondiente al reloj marcador. Al completar el enlace, las marcas que hacen los trabajadores o colaboradores en el reloj quedan enlazados con su ficha en el sistema PracticeSoft. Abrimos el control de asistencia para mostrarles cómo es todo el proceso de carga de datos en el control de asistencia. Verificamos las conexiones. Prueba la conexión correspondiente. Probamos la conexión de la base de datos del reloj marcador. Como podemos ver aquí están los campos que corresponden a la base de datos y a la tabla de usuario del sistema de PracticeSoft. Esto depende de la base de datos del reloj, que unos tienen un tipo de nombre para cada columna y otros tienen otro tipo de nombre para cada columna. En este cuadro se selecciona cuál es el correspondiente. Eso lo hace el técnico de PracticeSoft en el momento en que está haciendo la implementación del sistema. Vamos a ingresar los horarios de los trabajadores. Primero vamos al botón que dice horario general y ahí ingresamos el horario general de la empresa. El horario general de la empresa para la mayoría de los trabajadores ingresan a las 7, tienen una hora de descanso y salen a las 4 de la tarde. Le damos al botón de copiar hacia abajo para que todos sean iguales. No hay hora de descanso a mediodía y la salida es a la 1 de la tarde. Una vez hecho el cambio del horario, se hace el cambio a todos los trabajadores de la empresa de manera que todos tengan el mismo horario. Luego vamos a ir a los trabajadores que tienen un horario diferente para colocarles el horario correspondiente. El primer trabajador es un chofer que entra a las 3 a.m. y sale a las 10 a.m. Entonces, efectivamente, le colocamos su horario. Los domingos no trabaja. Una vez que ya tenemos los horarios, vamos a cargar la información de la base de datos del reloj. Le damos al botón de calcular y como vemos nos empieza a cargar la data de cada uno de los días que están dentro del periodo que hemos fijado. Entonces aquí podemos ver la asistencia de cada uno de ellos. Vemos el primer colaborador, el martes marcó a las 7:28 y luego marcó la salida a las 4:26. El miércoles marcó a las 7:43, marcó a la salida a las 4:41. El jueves marcó a las 4:34. Y veamos el segundo colaborador.
El segundo colaborador marcó el lunes a las 9:48 y a las 5 de la tarde, el martes a las 5 para las 7 y a las 5 de la tarde. Vemos la marca del tercer colaborador. Igualmente vemos las marcas correspondientes. Veamos las marcas del chofer. El lunes marcó a las 2:37 am y salida a las 12 del día. Llegada a las 2:35 y salida a la 1 de la tarde. O sea, aquí ya tenemos todas las marcas. Si vamos a lo que es el resumen de marcación, aquí vemos ya las marcas ajustadas de cada una de las personas. Por ejemplo, veamos. Este trabajador marcó a las 2:37 la entrada y la salida a las 12:15. La entrada nos la pone a las 3 de la mañana, que es la hora del trabajador por su horario, y el sistema está puesto en preferencias para que tenga 5 minutos de tolerancia en la entrada a mediodía y en la salida, y que elimine el tiempo antes de la entrada. O sea que si una persona entra a trabajar a las 7 y llega a las 6:30, bueno, pues la marca es a las 7, no a las 6:30. Vemos la salida. La salida nos pone exactamente la salida que marcó el trabajador porque se salió de la tolerancia. En este caso tiene 9 horas netas de trabajo y se coloca un tiempo trabajado de 9 horas 25, que son 9 horas y cuarto. Y así sucesivamente nosotros, el sistema va ajustando los horarios de acuerdo a la entrada y salida de cada trabajador en esta parte donde nos presenta las asistencias, ya habiéndole corregido las tolerancias correspondientes. Si nosotros pasamos ahora a ver martes, tiene 3 horas extras. El día miércoles tiene un tercio de hora extra, y así sucesivamente. O sea, el gerente de recursos humanos ajusta de acuerdo a lo convenido con el trabajador o de acuerdo a las cantidades reales. Por ejemplo, en este sitio donde tenemos un tercio de hora, hemos convenido con el trabajador que solo se pagan las horas cuando superan 1 hora. Entonces, en este sitio le damos al botón rojo y nos ajusta la hora de asistencia igual a la hora trabajada, de manera que estas fracciones de hora, por una convención de la empresa con el trabajador, se eliminan. No así las otras, que están perfectas. Así, el gerente de recursos humanos va haciendo la revisión de las horas de acuerdo a lo que marca el reloj de marcación y a la realidad, porque hay oportunidades en que el trabajador no le corresponde pagar horas extra. Por ejemplo, este primer colaborador es un colaborador que él marca, pero a quien no se le quitan ni las asistencias ni las inasistencias. En este caso le damos al botón de poner asistencia regular y le pone la asistencia como si fuera una asistencia regular, y no le va a quitar ni a poner ninguna hora al trabajador. Aquí vemos, este trabajador sí le vamos a respetar las horas como las tiene. Tiene horas de extras y tiene algunas horas de inasistencia en otros días, ¿no? Una vez que terminamos la revisión de los trabajadores, ya podemos cargar esta data al programa de planilla. Veamos que aquí tenemos colocada un rango de fechas desde el 6 de marzo hasta el 21 de marzo, que es la fecha de corte o el periodo de corte del horario. Y esto va a corresponder a la quincena que comienza el día 16 de marzo. Entonces, en la planilla vamos a colocar ese mismo periodo de corte, de manera que sea esta marcación la que se va a incorporar a la planilla. Vamos a generar la planilla correspondiente. Vamos a generar la planilla del personal de producción, la planilla bisemanal.
seleccionamos bisemanal y seleccionamos por horas en generar nómina por horas. Le damos a generar la nómina. Y vamos a generar planilla, la bisemana, que comienza el día 10. Inicialmente nos genera la planilla completa, como si tuvieran asistencia perfecta. Entonces nosotros vamos inmediatamente a colocar el corte. El corte de esta planilla corresponde desde el día 6 hasta el día 20 de marzo. Entonces, de acuerdo a este corte, es que va a ser la carga correspondiente a las horas de asistencia. Le damos al botón de importar marcaciones y horas y comienza la importación correspondiente. Una vez finalizada la carga, le damos una mirada, vemos las inasistencias, vemos las horas extras, procedemos a ver los recibos. Vemos los recibos, en el primer trabajador tenemos las horas trabajadas, las horas extras diurnas. Recordemos que este chofer, sus horas diurnas tienen el 75% de recargo porque es un salario mixto nocturno-diurno. Y tenemos las horas mixtas nocturnas diurnas con recargo. Vamos al segundo trabajador. Tenemos horas extras diurnas al 25%, es un trabajador que trabaja un horario regular, los gastos de representación y las horas de inasistencia. Aquí vemos el tercer trabajador que tiene horas extras del domingo con un 50% de recargo. Tiene horas extras del domingo con recargo. Tenemos horas extras diurnas y horas extras nocturnas. Ahora vamos a colocarle las incapacidades correspondientes. El segundo trabajador nos trajo incapacidades por 3 días, 24 horas. Y el segundo trabajador nos trajo incapacidades por 2 días y medio. Vemos los recibos correspondientes, comprobante de pago, y vemos que aquí está ya colocado del segundo trabajador su falta de asistencia y las incapacidades que él presentó. Igual del tercer trabajador tenemos registradas las inasistencias y las incapacidades que el trabajador presentó. De esta manera se finaliza la planilla, procedemos al cierre correspondiente. Una vez cerrada la planilla, podemos proceder a hacerle los pagos correspondientes a los trabajadores. Nos vamos a la emisión de cheques. Y le hacemos el pago correspondiente a cada uno de ellos
en el comprobante del cheque nos aparece el detalle de lo que se le está pagando al trabajador. Procedamos ahora en el ejemplo a hacer la planilla administrativa. Nos vamos a planilla, seleccionamos planilla quincenal, seleccionamos que no se va a generar por hora sino por día y procedemos a la generación de la planilla correspondiente. Esta planilla corresponde a la segunda quincena del mes de marzo. Ya la planilla está cargada, entonces procedemos a hacer la carga correspondiente a las horas de esta planilla. Colocamos los días correspondientes al corte. Es del 6 de marzo al 21 de marzo, es nuestro corte. Una vez hecho esto, le damos a importar las marcaciones. Una vez terminada la carga de la asistencia, procedemos a colocar las incapacidades del trabajador. Incapacidad: el primer trabajador nos trajo 2 días y medio de justificación y el tercer trabajador nos trajo 3 días de justificación. Revisamos cualquier detalle en sus asignaciones, en sus deducciones, en las horas extras y ya procedemos a la impresión de los recibos de pago. Como podemos ver, el recibo de pago nos presenta el salario, las horas extras, los gastos de representación, la inasistencia y las incapacidades correspondientes. El trabajador que tiene combustible, el combustible y cada una de las asignaciones y deducciones que correspondan a cada trabajador. Una vez revisado que todo está en orden, procedemos al cierre de la planilla y a la impresión de los cheques correspondientes. También podemos proceder a hacer la exportación de los asientos contables a la contabilidad. Para la exportación de los asientos contables tenemos una primera opción de enviar los asientos contables trabajador por trabajador. Tenemos una segunda opción de enviarlos clasificados por centro de costo una vez que se ha hecho esa clasificación, y una tercera opción que es enviar los resúmenes de las planillas a la contabilidad. Procedemos con la exportación correspondiente, le damos al botón de exportar Excel, nos crea un archivo de Excel con el resumen contable. Y este archivo de Excel lo podemos exportar como nos lo pida nuestro sistema de contabilidad. Lo podemos exportar como CSV, que es un formato bastante común, o como texto separado por tabulaciones. Vamos en este caso a exportarlo como CSV, que realmente es la forma más común. Ya el archivo está listo para ser importado al sistema de contabilidad.